Bienvenidos una vez más a mi canal, El Rincón Digital, donde desmenuzamos los secretos, las polémicas y los romances de sus estrellas favoritas. ¿Cómo están hoy, mis queridos seguidores? Espero que estén súper bien, con la energía a tope y listos para otro vídeo explosivo. Hoy, como ya lo saben, vamos a sumergirnos en un tema que ha encendido las redes sociales, que ha sido el comidillo de las cafeterías y que ha generado ríos de tinta en los portales de noticias del corazón, la supuesta, y digo supuesta, porque en este mundo todo es un poco nebuloso, molestia de Kerem Bürsin ante una intervención impensable. Sí, lo han escuchado bien. Una intervención que habría traspasado los límites de lo aceptable. ¿Y de quién hablamos? Nada más y nada menos que del representante de Hande Erçel. Ya saben, Kerem Bürsin y Hande Erçel, la pareja que nos hizo suspirar, reír y llorar en Love is in the Air, la pareja que nos robó el corazón tanto dentro como fuera de la pantalla, o al menos eso creíamos. Porque, como todos sabemos, el amor, la fama y el éxito en el mundo del espectáculo son como un buen guión de telenovela, llenos de giros inesperados, de idas y venidas, de personajes que entran y salen de la historia, y por supuesto de mucho, mucho drama. Así que si ustedes son de los que disfrutan del drama, de las intrigas, de los secretos revelados, de las historias con sabor a escándalo, este es el vídeo para ustedes. Hoy, mis queridos amigos, nos pondremos las gafas de detectives, analizaremos cada detalle, desmenuzaremos cada rumor y daremos nuestra opinión sobre esta polémica que ha sacudido el mundo del espectáculo turco. Pero antes de sumergirnos en el chismecito, quiero pedirles el favor de siempre: suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Y no se olviden de darle un buen me gusta a este vídeo si les parece interesante. Así me ayudan a que mi contenido llegue a más personas y que la comunidad siga creciendo. ¿Listos? Pues arrancamos. La historia, como toda buena historia que se precie, tiene varios protagonistas, cada uno con su propio papel y su propia importancia en el desarrollo de los acontecimientos. Por un lado, tenemos a Kerem Bürsin, el apuesto y talentoso actor turco, conocido por su carisma arrollador, su profesionalismo intachable y, por supuesto, la química explosiva que irradiaba con su coprotagonista en Love is in the Air. Kerem, con su mirada cautivadora y su sonrisa enigmática, conquistó los corazones de millones de personas en todo el mundo. Su talento actoral, sumado a su atractivo físico y su personalidad magnética, lo convirtieron en uno de los actores más codiciados y reconocidos de Turquía y más allá. Por otro lado, tenemos a Hande Erçel, la hermosa y exitosa actriz turca, que con su belleza, su dulzura y su talento actoral, se ganó el cariño y la admiración del público. Hande, con su sonrisa angelical y su mirada profunda, nos cautivó a todos en Love is in the Air. Su interpretación, junto a su encanto natural y su carisma, la catapultaron a la fama internacional. Su ascenso meteórico la convirtió en una de las actrices más solicitadas y admiradas de Turquía, con una legión de fans que la siguen en cada paso que da. Pero en esta historia hay un tercer personaje, un actor secundario que, aunque no aparece en pantalla, juega un papel fundamental en el desarrollo de los acontecimientos: el representante de Hande Erçel. Este personaje, a menudo invisible pero con un poder inmenso en el mundo del espectáculo, es el encargado de negociar contratos, gestionar la imagen pública, controlar la agenda y, en definitiva, velar por los intereses de su representado. Su influencia, en ocasiones sutil, en ocasiones descarada, puede ser decisiva para el éxito o el fracaso de una estrella. Ahora bien, ¿qué pasó exactamente? ¿Cuál fue esa intervención impensable que supuestamente molestó tanto a Kerem Bürsin? Pues, mis queridos amigos, la información que tenemos es, como siempre, una mezcla de rumores, especulaciones y testimonios anónimos que circulan por las redes sociales y los medios de comunicación. Las fuentes, como siempre, son variadas y, en algunos casos, poco fiables. Pero a pesar de la falta de pruebas concretas, la narrativa es consistente y los detalles, por muy sutiles que sean, sugieren que algo de verdad hay en todo esto. Según los rumores que circulan, el representante de Hande Erçel, en un momento dado, habría intentado controlar, o incluso influir, en algunos aspectos de la vida profesional de Kerem Bürsin. ¿Cómo? Al parecer, el representante, buscando maximizar el éxito de Hande, habría intentado que Kerem aceptara ciertos proyectos, que modificara su imagen pública, o que incluso ajustara sus declaraciones públicas. Todo esto supuestamente con el objetivo de beneficiar la imagen y la carrera de Hande Erçel. Imaginen la situación: Kerem Bürsin, un actor independiente y con una fuerte personalidad,
Rado a tomar sus propias decisiones, de repente se encuentra con la intromisión de una persona externa que intenta dictarle lo que debe hacer, cómo debe actuar y qué debe decir. ¿A quién le gusta que le digan qué hacer? ¿A quién le gusta que le manipulen? Especialmente cuando se trata de tu propia carrera, de tu propia imagen, de tu propia vida. Kerem Bürsin, conocido por su independencia, su profesionalismo y su visión clara de su carrera, no habría tomado nada bien estas supuestas intromisiones. Se dice que la situación llegó a un punto de tensión considerable, que incluso se produjeron discusiones y desencuentros entre Kerem y el representante de Ande. Pero, ¿por qué el representante de Ande Erçel habría actuado de esta manera? ¿Qué motivaciones podrían haberlo impulsado a tomar estas decisiones? Aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones, pero las teorías son muchas y variadas. Una de las teorías más comunes es que el representante, buscando el éxito de Ande, habría querido capitalizar la popularidad de la pareja Kerem-Ande para impulsar la carrera de la actriz, incluso a costa de Kerem. La lógica sería sencilla: si Ande estaba asociada a un actor tan popular como Kerem, su imagen se vería reforzada y su carrera se beneficiaría. Por lo tanto, el representante habría intentado influir en Kerem para que éste aceptara proyectos que favorecieran a Ande, o para que sus declaraciones públicas fueran acordes con la imagen que se quería proyectar de la pareja. Otra teoría un poco más conspirativa es que el representante habría visto en Kerem una amenaza para la imagen de Ande. En el competitivo mundo del espectáculo, donde la imagen pública es fundamental, cualquier detalle puede afectar la carrera de una estrella. El representante, preocupado por el bienestar de su clienta, podría haber intentado controlar a Kerem para evitar que sus acciones, sus declaraciones o sus decisiones afectaran la imagen de Ande. Esta teoría sugiere que el representante habría visto en Kerem una posible fuente de inestabilidad, una amenaza para el éxito de Ande, y habría intentado neutralizarla a través de la manipulación y el control. Sea cual sea la razón, lo cierto es que esta supuesta intervención, sumada a otros factores, habría contribuido al distanciamiento entre Kerem y Ande. Y lamentablemente todos sabemos cómo terminó esa historia, con una ruptura que rompió el corazón de muchos fans y que dejó un sabor agridulce en el recuerdo de la pareja Kerem-Ande. Pero, ¿qué tan ciertos son estos rumores? ¿Tenemos pruebas concretas de que esto realmente sucedió? Pues, como les decía al principio, lamentablemente no tenemos pruebas fehacientes. Nos basamos en rumores, en especulaciones, en testimonios anónimos. Pero hay ciertos detalles que nos hacen pensar que algo de verdad hay en todo esto. Por ejemplo, la relación entre Kerem Bürsin y el representante de Ande Erçel nunca fue especialmente fluida ni cercana. Se sabe que Kerem siempre ha preferido llevar las riendas de su carrera, tomar sus propias decisiones y rodearse de un equipo de confianza. Kerem siempre ha demostrado ser un hombre independiente, con una visión clara de su carrera y con un gran sentido de la autonomía. Y por lo tanto es comprensible que no le gustara que alguien externo intentara influir en sus decisiones profesionales. Por otro lado, las declaraciones públicas de Kerem después de la ruptura con Ande, aunque siempre fueron muy respetuosas y diplomáticas, también dejaron entrever cierto distanciamiento, cierta frustración, cierta decepción. Kerem, con su habitual elegancia y su buen hacer, nunca hizo declaraciones incendiarias ni acusaciones directas, pero sus palabras, entre líneas, sugerían que algo no había ido bien, que algo había fallado en la relación. Además, en el mundo del espectáculo es muy común que los representantes, los managers y los publicistas intenten influir en la vida de sus representados. Es su trabajo, su forma de asegurarse de que sus clientes tengan éxito. Pero, ¿hasta qué punto es ético, hasta qué punto es aceptable, que un representante intente controlar la vida de una persona, incluso en contra de su voluntad? Ahí es donde se abre el debate. ¿Dónde está el límite entre la gestión profesional y la manipulación personal? ¿Hasta qué punto el representante debe priorizar los intereses de su cliente por encima de la autonomía e independencia de la persona? Otro punto interesante a analizar es la propia dinámica de la relación Kerem-Ande. Durante su romance ambos se mostraron muy enamorados, muy felices, muy perfectos. Las redes sociales, los medios de comunicación y por supuesto, los fans, crearon una imagen idílica de la pareja, un cuento de hadas moderno en el que el amor, la belleza y el éxito se unían para crear una historia perfecta. Pero a veces esa perfección esconde grietas, tensiones y por supuesto, las expectativas de los demás. La presión de los fans, la presión de los
medios, la presión de la industria, todo eso puede afectar, y mucho, a una relación. La idealización constante, la exigencia de la perfección y la exposición pública constante pueden generar un estrés emocional que a la larga puede minar cualquier relación. Y finalmente no podemos ignorar el impacto de las redes sociales. En la era digital, las redes sociales son una herramienta poderosa, tanto para el bien como para el mal. Los fans, los medios de comunicación, los propios artistas, todos están constantemente conectados, todos están constantemente opinando, todos están constantemente juzgando. La presión de los haters, la necesidad de mantener una imagen perfecta, la constante exposición pública, todo eso puede ser muy desgastante y puede afectar la dinámica de cualquier relación, por muy sólida que sea. En resumen, la supuesta molestia de Kerem Bürsin ante la intervención del representante de Hande Erçel es un tema complejo, lleno de matices y de interrogantes. No tenemos todas las respuestas, pero sí tenemos muchos elementos para reflexionar. Y aunque no podamos afirmar con certeza que sucedió realmente, sí podemos sacar algunas conclusiones. En primer lugar, es evidente que Kerem Bürsin es una persona con una fuerte personalidad, con una visión clara de su carrera y con un gran sentido de la independencia. Kerem siempre ha demostrado ser un hombre con principios, con valores y con una gran integridad personal. En segundo lugar, la relación entre Kerem y Hande, aunque muy bonita y aparentemente perfecta, también estuvo sometida a una gran presión, tanto externa como interna. La exigencia de la perfección, la exposición mediática y las expectativas de los demás pudieron haber afectado la dinámica de la pareja. Y en tercer lugar, el papel de los representantes, los managers y los publicistas en el mundo del espectáculo es fundamental, pero a veces puede ser un poco problemático. La línea entre la gestión profesional y la intromisión personal puede ser muy delgada, y en ocasiones, los intereses de los representantes pueden entrar en conflicto con la autonomía e independencia de sus representados. Ahora bien, ¿podemos esperar del futuro de Kerem Bürsin y de Hande Erçel? Pues por el momento ambos están enfocados en sus carreras, trabajando duro para alcanzar sus metas profesionales y personales. Kerem está trabajando en nuevos proyectos, buscando nuevos retos y demostrando, una vez más, su talento y su versatilidad. Después de la ruptura, Kerem se ha mostrado más enfocado que nunca en su trabajo, buscando papeles desafiantes que le permitan demostrar su valía y su evolución como actor. Hande también está trabajando en nuevos proyectos, explorando nuevas facetas y consolidando su posición como una de las actrices más importantes de Turquía. Hande, por su parte, ha sabido reinventarse y adaptarse a los nuevos retos que le presenta el mundo del espectáculo. Y aunque sus caminos se hayan separado, ambos siguen siendo muy queridos por sus fans. La pareja Kerem-Hande sigue viva en el recuerdo de muchos, y sus fans continúan demostrando su cariño y su apoyo a ambos actores. Y aunque el drama siempre vende, lo importante es que ambos sean felices, que ambos cumplan sus sueños y que ambos encuentren el amor, o lo que sea que los haga felices. La felicidad, al final, es lo que realmente importa. Bueno, mis queridos amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que les haya servido para reflexionar sobre este tema tan jugoso. La supuesta intervención del representante de Hande Erçel en la vida de Kerem Bürsin es solo una muestra de las muchas historias que se esconden detrás de las cámaras en el mundo del espectáculo. Es un recordatorio de que detrás de la fama y el glamour, hay personas con sueños, con miedos y con deseos. Les recuerdo que este es mi punto de vista, mi interpretación de la situación. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Kerem Bürsin realmente se molestó por la intervención del representante? ¿Creen que esta situación afectó a la relación entre Kerem y Hande? ¿Creen que hay algo de verdad en los rumores? Déjenme sus comentarios, sus opiniones, sus teorías. Quiero leerlos. Me encanta debatir y conocer sus puntos de vista. No olviden darle un buen me gusta a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos, con sus conocidos, con todos aquellos que sean fans del chisme y del mundo del espectáculo. Ayúdenme a hacer crecer esta comunidad. Y por supuesto suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Prepárense para más chismes, más noticias y más drama. El mundo del espectáculo nunca duerme. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.